Atrápame si puedes es un clásico muy querido con un tema central a lo largo de toda la película, la mentira. Así que puede que no te sorprenda saber que la película biográfica sobre un tipo que miente todo el tiempo podría haber mentido sobre algunas de las mentiras. Y por eso hoy vamos a señalar cada mentira en Atrápame si puedes. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal de Weird History. Después de eso, por favor, deja un comentario y dinos sobre qué otras películas deshonestas te gustaría que habláramos. Bien, agáchate y cúbrete porque estamos a punto de soltar unas cuantas verdades. Si creciste a principios de los 2000, probablemente recuerdes el dominio absoluto que Atrápame si puedes tenía en la televisión por cable. Era una de esas películas que parecía estar en TNT cada 14 minutos. Y la verdad, se entiende, es elegante, encantadora, bellamente dirigida y llena de ese estilo de mediados de los 2000. La película, que se estrenó por primera vez en 2002, fue dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Leonardo DiCaprio, como el encantador estafador Frank Abagnale Jr., con Tom Hanks como el agente del FBI moralmente recto que lo persigue. El guión fue escrito por Jeff Nathanson y se basó en la exitosa autobiografía de Abagnale de 1980, Atrápame si puedes, atribuida a Frank y al co-guionista Stan Redding. Pero por mucho que a la gente le encante la película, hay un pequeño problema. Casi todo lo importante sobre esto es una mentira, y no solo una exageración típica de Hollywood. Estamos hablando de que Frank Abagnale prácticamente inventó toda la historia. Todos le creyeron, y luego la repitieron durante décadas. El estudio presentó la película al público como una historia más extraña que la ficción sobre un adolescente genio que pasó por derecho, medicina, ingeniería y aviación. Todo antes de cumplir 21 años, era una historia que podía hacer que incluso un científico de cohetes se sintiera poco realizado. Pero no te preocupes, todavía tienes tiempo de hacer todo eso también, siempre y cuando estés dispuesto a mentir al respecto. En la película, Frank se hace pasar por piloto de Pan AM, finge ser doctor en Georgia, aprueba el examen de abogacía de Luisiana, escapa de la custodia federal deslizándose por el inodoro de un avión comercial y eventualmente se convierte en un consultor confiable del FBI, todo antes de cumplir 21 años. Aquí no había ninguna señal de alerta, gente. Supongo que Spielberg, DiCaprio y Hanks le dieron ese toque exacto de prestigio que hace que todo se sienta legítimo, y la película cumplió. Recaudó más de $350 millones en todo el mundo y obtuvo 2 nominaciones a los premios de la Academia. También le dio a DiCaprio una de sus actuaciones más queridas, mientras que al mismo tiempo aseguró que todas las malas imitaciones de Christopher Walken ahora comiencen con 2 ratoncitos. En realidad, probablemente eso también sigue en segundo lugar. Me hubiera gustado un poco más de ese encerro. De todos modos, ahora se considera una de las películas más entretenidas de Spielberg. Y eso realmente es decir mucho cuando hablas del tipo que dirigió Tiburón, Encuentros cercanos, Cazadores del Arca Perdida y Parque Jurásico. Pero es verdad, Atrápame si puedes es una pieza ligera, brillante y llena de jazz sobre la leyenda de un estafador y merece todos los elogios. Pero nada de eso cambia el hecho de que casi todo, el libro, la película, los discursos, la mitología, es básicamente pura ficción. Frank Abagnale es uno de los estafadores más exitosos del mundo, pero no porque falsificara cheques o convenciera a todos de que era piloto de una aerolínea. No, el mayor engaño de Frank Abagnale es convencer a todos de que su vida fue una serie de estafas. Se llama mentir y es más común de lo que crees. La parte más famosa de la historia de Frank Abagnale es definitivamente su suplantación de piloto, el uniforme de Pan Am, los vuelos gratis, el carisma y, por supuesto, todo ese dinero que robó. ¿Pero fue real? Bueno, en parte. Sí, Abagnale sí se hizo pasar brevemente por un empleado de Pan Am, pero la magnitud financiera de su estafa fue enormemente exagerada por el libro de Abagnale y la película. Abagnale afirmó que cobró millones de dólares en cheques falsos de Pan Am, pero los investigadores históricos descubrieron que la cifra real fue, de solo $1,500. No millones, no cientos de miles, ni siquiera miles, solo unos miserables 1,500. Esa es una gran diferencia entre ser un maestro criminal internacional que robó millones de dólares a una corporación global y un tipo que rentó un disfraz y lo usó una vez para escapar con el dinero de la renta. Y como los millones robados era la parte realmente impresionante de todo el asunto, vamos a decir que eso es una mentira. Así que ya establecimos que Frank no robó millones vistiéndose de piloto, pero las mentiras relacionadas con la aviación no terminan ahí. Uno de los momentos más cinematográficos de la película es cuando Frank sale sigilosamente del baño de un avión en la pista y sale corriendo mientras el FBI entra en pánico. Es una escena increíble.
Además, nunca sucedió. No existe documentación ni del FBI, ni de la Policía Estatal, ni de ningún aeropuerto que indique que Abagnale alguna vez escapó de la custodia de esta manera. Fue completamente inventado para contar una buena historia, y si te queda alguna duda, permítenos señalar que es físicamente imposible. Sí, según expertos en aviación, los baños de los aviones están sellados del resto del avión. Literalmente no hay otra salida más que la puerta. Incluso si lograbas levantar el inodoro, tendrías que arrastrarte por un tubo de 10 centímetros de diámetro para salir. Así que, a menos que Frank tenga los poderes de Ant-Man, esto es solo otra mentira. Para que conste, Abagnale sí escapó una vez de un avión, pero lo hizo por la cocina del avión donde se carga la comida en el avión, lo cual es mucho más fácil y mucho menos digno de película. Aunque algunas de las afirmaciones de Frank sobre su tiempo en Pan Am eran puras mentiras, esa parte de la historia es al menos parcialmente cierta, a diferencia de otro segmento completo de la película. Una de las partes más memorables de Atrápame si puedes es cuando DiCaprio entra orgullosamente al hospital de Atlanta como el Dr. Frank Connors, encantando a las enfermeras y fingiendo supervisar operaciones. Es una secuencia perfecta y completamente falsa. Periodistas, investigadores y después investigadores independientes no encontraron ningún registro de que Frank Abagnale haya trabajado alguna vez como doctor, supervisor médico o interno médico en algún hospital de Georgia o en cualquier otro lugar. Como fanáticos del cine, eso nos resulta un poco decepcionante, pero como seres humanos que podríamos terminar en un hospital en cualquier momento, es un alivio. Aún más fácil de refutar, Abagnale afirmó que trabajó durante casi un año como pediatra supervisor en el Cobb General Hospital de Georgia, supervisando a 7 residentes y 42 enfermeras. Ahora, no somos expertos estafadores, pero vamos a decir que en este caso, el viejo Frank dio demasiados detalles para los entusiastas verificadores de hechos. Los hospitales mantienen registros de empleo extremadamente buenos porque son hospitales, y el nombre de Frank simplemente no aparece en ningún lado. Si eso no te convence, considera que el hospital tampoco tenía un turno de medianoche a 8 a.m., ni un puesto para un pediatra nocturno regular durante esa época. Hubiera sido una mentira mucho más fácil de sostener si no hubieras dado nombres y olvidado traer pruebas. Es un error de novato muy extraño para un maestro estafador como Frank, quien debería haber sabido que nunca debes pelearte con los administradores del hospital. Ahí simplemente no se puede ganar. De todos modos, Atrápame si puedes también presume que Frank aprobó el examen de abogacía de Luisiana a los 19 años después de estudiar solo 2 semanas. Es una gran leyenda, no es real. Las autoridades de Luisiana han declarado repetidamente que no hay evidencia de que Abagnale haya aprobado el examen de abogacía, que se haya presentado al examen o que haya suplantado a un abogado. Y a diferencia de lo que sugiere la película, nunca trabajó como abogado para el Estado, y si quiere afirmar que lo fue, probablemente necesitaría un buen abogado y no uno inventado. Hablando de cosas que son completamente inventadas en la película, Tom Hanks interpreta a Carl Hanratty, el simpático pero persistente agente del FBI que persigue a Frank durante años. En la vida real hubo un agente vagamente relacionado con el caso de Abagnale, pero Hanratty es básicamente un personaje compuesto, una versión ficticia de la energía de un agente del FBI, pero eso no es nada comparado con la verdadera mentira de Frank sobre el FBI. ¿Están listos para esto? No hay ninguna evidencia de que Frank haya trabajado alguna vez para el Buró Federal de Investigaciones, ni en ninguna capacidad, ni como consultor, ni como instructor, ni como contratista. Entonces, ¿de dónde salió esa idea? Alrededor de la época en que se estrenó la película, un portavoz del FBI le dijo a los medios que Frank ocasionalmente daba conferencias sobre antifraude a los agentes en formación del FBI en Cuántico, pero no porque trabajara para ellos. Él se ofreció a poder hacerlo gratis porque decía que lo veía como una forma de reparación por sus crímenes, pero no le pagaron, ni siquiera le cubrieron los gastos de viaje. Y ciertamente nunca ayudó en casos y nunca recibió los 4 reconocimientos que la película menciona. Llámenos locos, pero estamos empezando a sospechar que el tipo que hizo carrera mintiendo es un mentiroso. Maldita sea, ¿quién te crió? ¿Quién te crió de verdad, Frank? Así es. En la película, Christopher Walken interpreta al padre de Abagnale, y el hilo emocional trata sobre la necesidad de Frank de hacerlo sentir orgulloso toda su vida. Es tierno, es conmovedor, y es una mentira. El papá de Frank murió en 1972 mientras Frank Jr. estaba en la cárcel, lo que significa que nunca volvió a verlo después de huir. Para que conste, en Weird History estamos de acuerdo con este cambio. Hacer sentir orgulloso a tu padre es algo mucho más propio de Spielberg. Y ya que estamos en el tema, hay otras disputas relacionadas con la narrativa de la infancia de Frank en la película. Por ejemplo, Abagnale afirmó que entre los 16 y 20 años viajó por el mundo, asumió docenas de identidades
sedujo a azafatas de aerolínea, se hizo pasar por médico y así sucesivamente. Pero los registros muestran que Frank estuvo en prisión por más de 2 años durante ese periodo. En otras palabras, no pudo haber estado viajando por el mundo porque estaba tras las rejas. Con eso, toda la línea de tiempo de la película se viene abajo. Después de todo, no puedes hacerte pasar por un cirujano en Georgia mientras estás sentado en una celda de una cárcel francesa. Lo verificamos. Ese trayecto sería terrible incluso para un piloto falso. La película presenta a Frank como un genio criminal de esos que surgen una vez por siglo y que logró burlar a bancos internacionales. Pero los historiadores que revisaron los registros financieros reales descubrieron que las pérdidas que se le atribuyen fueron mucho menores de lo que él afirma. Los supuestos millones que defraudó durante este periodo simplemente no aparecen en ninguna contabilidad. Nunca estuvo en la lista de los más buscados del FBI y nunca cobró 17,000 cheques falsos. De hecho, ni siquiera cobró 17. En cuanto a su supuesta afiliación con el FBI, ellos ciertamente nunca lo habrían incorporado al FBI, porque era tan bueno falsificando que pensaron que era mejor contratarlo. Robaba cosas comunes como autos, arte y equipo de fotografía. No es el tipo de crimen que ves en una película taquillera. Es un episodio medianamente aceptable de Ley y Orden que olvidaste porque tuvo la aparición especial de una celebridad menor en 2006. La autobiografía de Frank pinta su juventud como una caída caótica desde una vida privilegiada después del divorcio de sus padres. Pero muchos detalles, incluyendo cómo sobrevivió, cómo viajó y qué tan rápido escaló a estafas de alto nivel, contradicen los registros conocidos. Las pequeñas cosas no cuadran. Las cosas importantes tampoco cuadran. La mayoría de las cosas no cuadran. Para ser justos, algunas cosas de la película sí pasaron. Sí falsificó cheques, sí se hizo pasar por otras personas de vez en cuando, sí cometió delitos, fue arrestado y cumplió condena, incluso en Francia y Suecia, pero la verdad es mucho menos impresionante, mucho menos glamorosa y mucho menos adecuada para un biopic de prestigio con Leonardo DiCaprio. Y sinceramente eso lo hace más extraño. Frank Abagnale no necesitaba ser un experto estafador, solo necesitaba convencer a Hollywood de que era un experto estafador, lo cual realmente no es tan difícil. Después de todo, es Hollywood. Gran parte de la fama actual de Abagnale en realidad proviene de dar conferencias pagadas sobre la prevención del fraude, conferencias que a menudo repiten historias que ya se ha demostrado que son falsas. Muchas de esas empresas lo contrataron creyendo que su leyenda era real. No fue hasta que los periodistas comenzaron a reconstruir su verdadera historia que la gente se dio cuenta de que su carrera después del crimen estaba construida sobre la misma mitología dudosa que su libro. Entonces, ¿por qué la gente le creyó durante tanto tiempo? Por varias razones. Sus historias eran pintorescas y memorables. Al público le encanta un criminal encantador. También está el hecho de que Steven Spielberg le dio a ese mito el mayor respaldo imaginable. Una vez que una leyenda llega a la pantalla grande, tiende a quedarse. También vale la pena mencionar que la autobiografía de Frank probablemente se publicó antes de que alguien verificara seriamente los hechos en unas memorias cualquiera. Si vas a mentir a ese nivel, no debería sorprenderte de que la gente lo descubra una vez que involucras a Leonardo DiCaprio. Frank Abagnale no era un genio para hacerse pasar por otros ni un maestro del engaño. Era un tipo que inventaba historias y esas historias se repitieron, se amplificaron, se adaptaron y finalmente se inmortalizaron. El mayor engaño que hizo no fue falsificar cheques, fue falsificar su propio legado. Atrápame si puedes sigue siendo una gran película. Es divertida, es elegante y es una de las mejores películas de gato y ratón de los años 2000, pero si te vas pensando que es una historia real, bueno, Frank Abagnale también te engañó a ti. Así que la moraleja, no creas todo lo que ves en las películas. Y si alguien te dice que aprobó el examen de abogacía en 2 semanas, mejor búscalo en Google. Entonces, ¿qué opinas? Y saber la verdad cambia tu opinión sobre Atrápame si puedes. Cuéntanoslo en los comentarios de abajo. Y ya que estás aquí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos de Weird History.